¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy muy contento de estar acá con ustedes para estrenar mi primer curso, por así decirlo, de manera virtual junto a ustedes. Es la primicia que hoy vamos a compartir y sé que vamos a tener un tiempo muy provechoso. He tratado de hacer esto de una forma muy sencilla, también muy práctica, y he creado también un ebook, un pequeño PDF para que ustedes puedan acompañarme en sus notas, en los bosquejos que yo he creado para ustedes. Espero también de que esto sea de mucha bendición para ti y que por favor puedas dejarme tus comentarios, podamos también dialogar, podamos también conversar. Si tienes alguna pregunta, lo puedas también hacer al respecto. Bueno, esta serie que se llama Finanzas en el Reino tiene por objetivo que nosotros podamos tener mucha claridad respecto a este tema. Por ejemplo, los principios de diezmo, de ofrenda, si el diezmo está vigente o no, es una gran pregunta. Y la generosidad en la Biblia, si es verdad o no, los abusos y el propósito por la cual nosotros tenemos que usar nuestras finanzas. Hace un tiempo, yo cuando estaba pastoreando, el Señor puso una inquietud muy fuerte en mí respecto a este tema, porque hay muchas preguntas en las personas y hay mucha información también en las redes respecto a este tema. Podemos ver la gente que está, por ejemplo, a favor de los diezmos y otros que son totalmente antidiezmos. Y es por eso que también me he visto en la obligación de poner algunos fundamentos y que juntos podamos ir estudiando y aprendiendo lo que las Escrituras nos están hablando. Y creo que es importante porque hay muchas ideas respecto a este tema. ¿Y por qué estas lecciones? Primero, para contar verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando la verdad se nos revela, inmediatamente podemos romper los mitos y los paradigmas acerca de este tema. Segundo, para aprender a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice la palabra respecto a este asunto? Sabemos que las Escrituras para nosotros es el conducto, ¿cierto? Nuestra regla, nuestra forma por la cual nosotros conducimos nuestra vida. Y la palabra nos da muchas lecciones y consejos de respecto a esta área. Y por último, ¿por qué yo estoy creando estas lecciones? Es para evaluar cómo está nuestro corazón, cómo hoy estamos haciendo uso de nuestras finanzas. Y para dar una introducción, sería muy importante saber y conocer el origen, por ejemplo, del principio del diezmo. Hay varias preguntas si el diezmo es antes de la ley o después de la ley, pero para esto tenemos que analizar la ley de la primera mención. ¿Y esto cuándo se nombra? Cuando Abraham tiene un encuentro con Melquisedec. Y para esto vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 14, verso 18 al 20. Y acá vamos a poder darnos cuenta en qué contexto se nombra por primera vez esta palabra y cómo fue esta situación, para que nos demos cuenta de que sí hay una mención antes de la ley. Y acá lo vemos en Génesis. Dice acá la palabra, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Acá podemos ver la ley de la primera mención. Debemos saber lo siguiente, que la ley escrita en tablas fue establecida muchísimo después a través de Moisés, su mediador. Es decir, de que antes de la ley escrita ya había una práctica
Es decir, que existía también una ley oral. Debemos comprender de que la ley es eterna, pero antes de la ley escrita se practicaba la ley oral. El sacerdocio, de alguna otra forma, se iba aprendiendo de generación en generación a través de los padres de familia. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de lo siguiente: el diezmo, antes de la ley, fue mencionado solamente 2 veces, y esta es la primera que estamos analizando respecto a Abraham y Melquisedec. No era una costumbre de que se hiciera constantemente, como nosotros hoy lo vemos en los tiempos modernos, de que mes a mes quizá en tu congregación te animan a dar el diezmo. Acá no era una práctica constante, sino que fue algo muy puntual que Dios le revela a Abraham respecto a quién estaba por delante. Y para esto tenemos que analizar los 2 tipos de sacerdocio. En primer lugar, acá encontramos el sacerdocio de Melquisedec. Y por segundo lugar está el sacerdocio de Aarón. Es muy importante entender sacerdocio, porque el sacerdocio de Aarón representa la ley mosaica propiamente tal. Entonces sabemos de que si comprendemos en primer lugar los tipos de sacerdocio, vamos a darnos cuenta cómo opera la ley y cómo también funciona en especial el área de las finanzas. Antes de la ley, nosotros no vemos, como dije anteriormente, una continuidad respecto a una obligación de dar el diezmo. Acá vemos principalmente que fue un producto de la revelación que Abraham recibe con respecto al sacerdote que estaba delante de él. Dice la palabra de que este sacerdocio, este rey era el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. O sea, no estaba hablando que no era cualquier sacerdote, era realmente alguien muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque mientras Abraham salió a la guerra y batalló con el rey de Sodoma, al mismo tiempo vemos a Melquisedec que estaba intercediendo por la victoria de Abraham y la gente que batalló junto a él. Y dice la palabra que cuando Abraham tiene la victoria, viene a la presencia de Melquisedec y él entrega los diezmos de todo el botín. Y Melquisedec, ¿qué es lo que le da? Pan y vino. Y esto es una señal de justicia y de paz. Tenemos que entender que Melquisedec es una orden, es un tipo de sacerdocio. Dice la Escritura de que Jesucristo es también parte de esa orden, del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Tenemos que entender un poco esto porque este sacerdocio es un sacerdocio mucho más elevado, es un sacerdocio eterno. El sacerdocio de Aarón fue un sacerdocio terrenal, un sacerdocio que tuvo una vigencia, tuvo una temporalidad y hoy día ya está obsoleto. Pero hoy en el nuevo pacto vivimos bajo este sacerdocio. Acá pasa algo muy particular porque Abraham no va a un templo a entregar este botín de guerra del 10%, sino que lo pone bajo la autoridad, bajo los pies de Melquisedec. Eso es muy importante porque él reconoce al hombre de Dios que estaba por delante. Entonces Abraham viene de ganar una batalla con los reyes de Sodoma y Melquisedec, tomando los diezmos del botín de guerra, esto lo hace principalmente por revelación. No existía una ley escrita que dijera que él debía hacerlo. Él lo pone en las manos de este rey porque comprende la grandeza de este sacerdocio. Por eso es que el origen del principio de los diezmos siempre fue por revelación. Y eso el Espíritu de Dios lo propone dentro del interior del corazón de Abraham con respecto a este acto voluntario y libre que hace. Imagínense que fue pero tan importante este acto que hace Abraham con Melquisedec que esos diezmos bendijeron sus generaciones.
Acá podemos ver de que no hay un principio de manipulación y que Abraham fue obligado, porque yo no sé si tú harías lo mismo, ¿no? Yo no sé si tú serías capaz de tomar una herencia y ponerlo, ¿cierto?, a los pies del hombre de Dios. Por supuesto de que fue el Espíritu de Dios que lo llevó a hacer este acto y fue pero tan potente que hasta sus generaciones fueron benditas. Dice la Escritura que los diezmos de Abraham también fue bendecido su nieto Leví. Imagínense la grandeza de este acto, y por eso que tenemos que tomar este ejemplo, que hoy vemos acá esta señal de pacto. Vemos a Abraham, vemos a Melquisedec y vemos el pan y el vino. Pero fíjese lo siguiente, Dios no le devolvió más dinero, que es el pensamiento que tenemos muchos de nosotros. ¿Qué fue lo que le dio Melquisedec? Le dio justicia y paz. Eso es lo que él recibe. Y por supuesto, el impacto generacional de la bendición de Abraham. Qué tremendo saber esto, porque la Escritura dice que nosotros también somos hijos de Abraham. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso de que este pacto que entiende Abraham fue tan tremendo, que el Señor le promete que este adelanto que él hace de fe, que él visiona a sus generaciones. Aquí vemos el sacerdocio de Melquisedec diciendo: todas tus generaciones serán benditas por causa de este acto de reconocimiento que tú has tenido. Entonces acá podemos resumir que fue un principio revelado en Abraham, pero que no tiene que ver con un mandato escrito, sino que fue algo netamente del Espíritu. Recuerden de que la ley es eterna, y a pesar de que no había una ley escrita, existía la ley oral. Por lo tanto, el diezmo sí es antes de la ley, pero acá lo vemos no como una imposición, sino como una revelación del cielo, por lo mismo que estamos hablando por el tipo de sacerdocio que Abraham se encuentra, que el sacerdocio de Melquisedec es muchísimo más elevado. Y acá los estudiosos dicen de que Melquisedec es un tipo de Cristo, porque el sacerdocio que tiene Cristo es también según esta orden, la orden de Melquisedec. Los estudiosos dicen que hubieron muchos tipos de Melqui. Algunos dicen que el Melqui de turno fue Sem. Bueno, no es el tema de hoy día, no fue Sem que estaba ahí con Abraham y bendijo los diezmos, no es el tema de hoy. Pero quiero que entendamos la grandeza de este tipo de sacerdocio por la cual Abraham se encuentra. Es un principio de honra, ¿va? Estos códigos son muy importantes que tú los entiendas, de manera de que la ley de la primera mención, acá lo podemos hablar respecto a Abraham y los diezmos para Melquisedec. Y la segunda mención, podemos ver la promesa de Jacob con respecto al diezmo. Jacob promete diezmar. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 28, del 20 al 22. Dice: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta es la segunda vez que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento. El contexto fue que Jacob tomó la primogenitura que le correspondía a su hermano mayor Esaú. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Jacob se disfraza, ¿cierto? Se pone la ropa de su hermano, y su papá en ese entonces estaba ciego, ¿sí? Y solamente él podía tocar con sus manos para detectar o escuchar con sus oídos el sonido de sus hijos.
Y la Escritura dice de que el Señor amó, dice Romanos capítulo 9, verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué dice Dios esto? Porque Esaú menospreció la primogenitura. En ese entonces los padres tenían una potestad, una autoridad pero tan importante, que en ellos estaba en bendecir sus generaciones. Como Jacob no fue primogénito, nació segundo, pero la promesa de la primogenitura vino sobre Jacob porque Jacob sabía de esto. Y dice la palabra de que su hermano vendió la primogenitura por un plato de lentejas, ¿cierto? De un guisado. Es decir, que menospreció el principio de la bendición. Por eso de que acá Jacob lo único que estaba buscando era que su padre lo bendijera. Entonces Jacob hace una promesa delante de Dios, porque Jacob en ese entonces no tenía nada. Y él dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí Jacob primero sacrifica. Él hace pacto. Recuerden cuando los hombres del Viejo Testamento hacían los altares, ponían piedras para hacer sacrificios. Entonces Jacob primero sacrifica, es decir, que hace un pacto de sangre delante de Dios y da una promesa. Él dice, yo voy a edificarte casa a ti, yo voy a hacer esta señal de pacto y la piedra para poner un altar para sacrificar. Y hace este juramento, si tú me bendijeres, yo ciertamente apartaré el diezmo para ti. ¿Y sabe qué? Estas son las únicas 2 veces que podemos ver en las Escrituras antes de la ley con respecto al tema del diezmo. Quiero específicamente enfocarme en esto para que nos demos cuenta de que solamente hay 2 veces antes de la ley, como dije anteriormente, Abraham respecto a Melquisedec y la promesa que hace Jacob de apartar el diezmo, y en ese entonces él se esfuerza y lucha para pelear por su primogenitura y lo consigue. Y ahí nosotros vemos también el desenlace de Jacob, cómo de este hombre vienen sus 12 hijos, y de estos 12 hijos viene, ¿cierto?, la nación del pueblo de Israel como nosotros conocemos. Qué tremendo es saber que el Señor siempre está atento para bendecir nuestras generaciones. Por eso es que es importante cómo nosotros hoy estamos haciéndonos responsables de lo que Dios nos está entregando. Dice la Biblia que tanto bendición como maldición no vendrán sin causa. Nuestro Dios siempre es un Dios que desea nuestro bien, que desea que nos vaya bien, pero son nuestras decisiones realmente lo que determinan si en verdad vamos a ver o no el favor de Dios. Muy bien, hoy día más que nada me quería enfocar en esta introducción y quería poner esta primera sesión respecto a este punto importante del origen del diezmo antes de la ley. La próxima semana vamos a trabajar otra sesión muy importante que vamos a desarrollar el diezmo bajo la ley. Ahí vamos a hacer un estudio también un poco más profundo y vamos a ir viendo cómo el Señor estableció estos principios que es totalmente diferente a cómo los practicamos en el Nuevo Pacto. Pero nos vamos a dar el tiempo de ir desarrollándolo uno por uno. Muy bien, te mando un abrazo. Estoy agradecido de poder dar esta introducción y de que podamos dar un comienzo a esta gran lección y las temáticas que son muy importantes. Me gustaría que podamos cerrar este tiempo orando, agradeciendo y disponiendo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé luz y nos comience a revelar por el Espíritu
lo que en su palabra dice y cómo nosotros tenemos que aplicar estos principios divinos. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papá, por lo que tú nos estás dando, por lo que tú nos estás impartiendo. Señor, lloro por cada una de las personas que están en esta clase, que están con la intención de aprender a la luz de las Escrituras, Señor. Y este es un momento muy importante, porque queremos contarnos verdad. No queremos tener una interpretación personal, ni lo que yo pienso, ni lo que yo opino, porque hay mucha información, hay muchas cosas en las redes que se están moviendo, Señor, muchos comentarios, y necesitamos tener claridad y entendimiento, Señor, para cómo funcionar en esta área. Hay mucha gente, Señor, que nunca arriba, que siempre vive en escasez, que siempre vive estrecho, Señor. Y es por eso que necesitamos alinearnos a los principios divinos, porque tú eres un Dios de orden. Donde opera el desorden, nunca se va a ver la prosperidad y tu favor sobre nuestras vidas. Es por eso, Señor, que hoy queremos, a través de estas 5 sesiones, pedir dirección al Espíritu Santo y a la luz de las Escrituras y a la luz de su voz también, podamos ser aclarados y entendidos, Señor. Que en cada lección podamos tomar una perla y la podamos poner por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente quiero cerrar con una conclusión, con una reflexión. Como decíamos por último, estas son las únicas 2 veces que vemos el diezmo. No lo vemos como algo repetitivo, como hoy día lo escuchamos, ¿cierto? Sino fueron las únicas 2 veces y no hay más antes de la ley. Y el diezmo nació de un acto revelado, no fue impuesto, y se daba por honra al hombre de Dios, al sacerdote de turno, al Melqui de turno. El diezmo de estos hombres fue señal de pacto, de acuerdos profundos con Dios que afectaron sus generaciones, como lo vemos en Abraham y lo vemos también en Jacob. El diezmo de Abraham afectó a Leví, que era la 3ª generación en bendición. Y la vida de Jacob y sus 12 hijos dio a luz al pueblo de Israel y sus tribus, y se cumplió la palabra de su abuelo diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien, hemos llegado al final de esta primera sesión de introducción y esperamos seguir trabajando juntos. Por favor, coméntame, comparte con otras personas. Hemos creado también un grupo de chat de WhatsApp. Lo vamos a poner acá en la descripción del video. Y si también quieres descargar el material, también lo vamos a dejar a disposición. Es un material muy corto, muy sencillo y muy didáctico, muy fácil de leer, porque esa es la idea, es traer un poco más de claridad y entendimiento a la luz de la palabra. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos, por favor, el próximo lunes a las 20 horas. Nos conectaremos nuevamente. Un abrazo, que estés bien. Muchas gracias.